Hola, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Andrés Muñoz y yo les voy a presentar este trabajo acerca del pintor neoimpresionista Paul Signac. Bien. Bueno, pues Paul Signac fue un pintor neoimpresionista nacido en París, Francia. Él nació en el seno de una familia de mercaderes, por lo cual pues en lo que fue su juventud pues fue una persona pues adinerada, no tenía pues estos problemas económicos, por así decirlo. No es sino hasta 1880, a su edad de 16 años, en la que muere su padre y se muda junto a su familia a Montmartre. Exactamente es en este año en el cual asistiría a una exhibición del impresionista Claude Monet que le serviría para su decisión de convertirse en pintor. Él siempre fue caracterizado exactamente por su naturaleza independiente, por su, por así decirlo, por su personalidad enérgica, que siempre rehuyó exactamente a la idea de convertirse en arquitecto como su familia siempre hubiera querido. Tenemos una foto de Signac, 1881. Él, pues, fue un artista autodidacta, es decir, no tuvo ninguna educación artística por ninguna academia ni nada por el estilo. Él se dedicó exactamente a estudiar las obras de Edouard Manet, de Edgar Degas, Claude Monet, entre otros. Obviamente sus primeras obras pues tendrían lo que son estos aires impresionistas, distinguidos por lo que son los matices brillantes y el gusto por las perspectivas frontales. Siempre fue un paisajista. Aquí podemos ver algunas de sus obras impresionistas tempranas: 1884, óleo sobre lienzo, 60 por 92. Este es un óleo de tamaño mediano. Podemos ver otras de sus obras. Bueno, pues exactamente, para 1884 es cuando Signac participa en lo que es en la primera exposición de la Sociedad de Artistas Independientes. Es aquí donde conocería lo que sería Seurat, Georges Seurat, que sería un personaje clave para su próxima producción artística. Exactamente, con Seurat pues tendría similares ambiciones, que sería pintar la vida moderna, inventar un nuevo lenguaje artístico por medio del color. Para esto estudiaron lo que son las teorías de la percepción de Auchan-Gevrol y formarían lo que sería posteriormente el movimiento impresionista. Exactamente hacia 1886, apenas 2 años después de haber conocido a Seurat, es cuando junto con Pizarro y Signac mostrarían lo que sería al público la- sus nuevas obras de su escuela, que sería el neoimpresionismo, exactamente en una exhibición impresionista. Pasarían posteriormente la historia como opositores de lo que sería el movimiento impresionista en este caso. Bueno, pues el movimiento neoimpresionista exactamente se caracterizaba por la utilización de colores puros, sin mezclas en lo que era la paleta y ni en el lienzo. Es decir, ellos ponían las pinceladas de una forma yuxtapuesta, es decir, muy juntas, pero nunca se tocaban y siempre utilizaban colores primarios. Exactamente esta técnica hacía que resaltara el color y formaba una división de este mismo, razón por la cual igualmente se llamó divisionismo. Es decir, ponen un grupo de puntos azules junto a un grupo de puntos amarillos y se van entrelazando, obviamente generan una ilusión óptica de lo que es el color verde, a pesar de que nunca se mezclan en lo que es el lienzo o en la paleta, ¿no? Es más que nada una ilusión óptica que se genera a cierta distancia. Veamos. Aquí podemos ver sus primeras obras neoimpresionistas. Paul Signac, 1888, óleo sobre lienzo, formato mediano, 46.4 por 65 centímetros. Aquí podemos ver otras de sus obras. Siempre fue paisajista y siempre prefirió lo que son las marinas, es decir, por paisajes marítimos. Él siempre fue pues un navegante, siempre gustó por lo que es la navegación y siempre se vería expresado exactamente esto en su obra. Siempre le gustó viajar, siempre pasó toda su vida viajando y retratando exactamente el paisaje que él veía. Hacia 1888, Signac también incursionó en la litografía, es decir, el grabado en piedra, aunque realmente muchas de sus obras en litografía pues solamente serían estudios para obras en óleo que él realizaría posteriormente. Aquí podemos ver un círculo cromático en litografía. Aquí podemos ver exactamente esto que les comentaba, que es
el óleo y posteriormente le hace lo que es la litografía, o a veces era viceversa, ¿no? Primero hacía la litografía, luego hacía el óleo, pero finalmente siempre las litografías, perdón, eran lo que son estudios de lo que eran los óleos. Aquí podemos ver otra litografía, pues bastante colorida. Para este entonces, en 1896, Signac pues ya había pasado exactamente a su etapa en la que expresaría el color en su máxima potencia. El movimiento neoimpresionista exactamente había ganado cierta popularidad por la crítica y había sido acogido por el público, a pesar de que al principio pues no fue bien recibido. Pero no sería sino hasta 1891, con la muerte de su colega y amigo Seurat, y con la salida de igualmente otro pintor neoimpresionista, que regresaría a lo que sería el impresionismo, que el camino de este artista pues tomaría otro rumbo. Él posteriormente pues se pasaría viajando por toda Francia a bordo de su bote Olimpia, en este caso primero a Saint-Tropez, el cual era un pequeño puerto pesquero. En este periodo, pues su obra tendría una evolución del color, es decir, se volvía mucho más colorida y mucho más expresiva en esta etapa de su vida. Exactamente esto es reflejado, exactamente la felicidad que le traía, pues el hecho de navegar y viajar. Aquí podemos ver exactamente lo que son sus obras, a pesar de que pues él fue un pintor neoimpresionista, pues siempre tuvo lo que son estos gustos impresionistas y pues salía libre a pintar y pues exactamente estas pinceladas un poquito más sueltas a diferencia del neoimpresionismo. Aquí podemos ver exactamente un estudio para lo que era la litografía anterior, la última que les había comentado de Time of Harmony. Este es un pequeño estudio de óleo sobre madera de una parte de la litografía, un personaje. Aquí podemos ver exactamente lo que es ya su obra neoimpresionista y aquí adquiere exactamente un color mucho más fuerte, ¿no? Exactamente resaltado por el contraste del azul con el amarillo y el verde. Exactamente, pues sería su época de color pues más brillante exactamente y se ve muy bien reflejado en lo que es su obra. Aquí podemos ver igualmente que empezaba a incursionar en lo que era la acuarela. Esta es una litografía, un grabado en piedra que posteriormente lo habrá acuareleado. El estilo propio solo puede resultar de una intensa búsqueda por Signac. Exactamente el hecho de que perteneciera a la Sociedad de Artistas Independientes, pues lo hacía amigo de ciertos artistas que participaban en estas exhibiciones, entre los cuales estaba Vincent Van Gogh. Gracias a él, sus bocetos, sus dibujos y a la influencia de la pintura japonesa, exactamente él desarrollaría una nueva técnica que sería combinar lo que son la tinta china con lo que es la acuarela. Sus trabajos los delimitaría con lo que sería la tinta china, es decir, utilizaría la línea de la tinta para darle la forma figurativa y exactamente con lo que son las manchas de acuarela, pues haría lo que es la representación del volumen, por así decirlo, si se dan cuenta en estos casos. Aquí podemos ver más ejemplos de su obra con este estilo marcado, tinta china, delimitados y sobre las manchas de acuarela. Aquí ya empezaba a tener una gran característica por lo que son estos reflejos en lo que era el agua, que fue un gran característico de la obra de Signac. Aquí podemos ver otras de sus obras en tinta china y acuarela. Y aquí vemos la influencia exactamente de lo que era Vincent Van Gogh. Este es un dibujo de Vincent Van Gogh. Bueno, pues para 1899 él publicaría el libro de Delacroix al neoimpresionismo, el cual era considerado como el manifiesto neoimpresionista, en el cual hablaban acerca de este proceso histórico que iba desde Delacroix hasta el neoimpresionismo y cómo tomaron ciertas influencias de estos artistas, como el tipo de pincelada de Eugène Delacroix, que él de hecho lo tomó de cierto artista inglés que es John Constable. El libro, pues posteriormente serviría como una biblia, por así decirlo, para el movimiento fauvista, ¿no? Que buscarían la expresión de una emoción por medio del color. Y en 1897 se muda a París, tiempo en el cual emprende una serie de viajes por Holanda, Constantinopla, Venecia, las Antiguas y el canal de Mont Saint-Michel.
Aquí podemos ver lo que son sus obras, en las cuales realizaba sus viajes, sus óleos, neoimpresionistas en mayor parte. Ya para este entonces pues empezaba a indagar bastante en lo que es la acuarela. Aquí se ve un estilo pues mucho más libre en la acuarela de lo que se refleja en lo que son sus óleos. Aquí vemos algunas obras en Venecia, Constantinopla, Antibas. Bueno, pues exactamente Signac para 1908 había sido elegido como presidente de la Sociedad de Artistas Independientes y esto lo había convertido en figura clave para la escena artística europea en ese entonces. Es para ese tiempo más o menos es cuando decide dedicarse exactamente a lo que es la acuarela, debido a que él siempre se la pasaba viajando y pues por medio de la acuarela pues era más fácil plasmar lo que son los tonos, los matices y ciertas anotaciones. Aparte de que tendrían un distintivo pues mucho más fluido de lo que son sus óleos y menos estático a diferencia de la obra neoimpresionista que él tenía. No es sino hasta 1913 que estalla la Primera Guerra Mundial y decide resguardarse a lo que son las Antiguas. Exactamente, pues en este periodo pues no tuvo gran producción, el hecho de que pues por el hecho de que se deprimió porque él era un paisajista y gustaba por el viaje. Los artistas que iban al puerto, a los muelles, no podían pues ir libremente a esos lugares porque podían ser confundidos como espías y podían ser ejecutados, razón por la cual pues casi ningún artista decidía pues pintar al aire libre en ese entonces. Era muy peligroso. Aún así, pues podemos ver algunas de sus producciones que son bodegones, estudios de obras anteriores. Aquí podemos ver exactamente uno de los barcos de guerra, retratado en 1915 en tinta aguada. Posteriormente de la guerra hasta 1921, perdón, es que Signac decide ir a Saint-Paul-de-Vence y decide hacer un viaje por toda Francia. El movimiento neoimpresionista había llegado a su fin y pues básicamente él tomaría lo que es totalmente este estilo de la acuarela, que sería muy reflejado en cuanto a su personalidad y al tipo de persona que él sería, ¿no? Una persona que viaja bastante, que gustaba por el viaje y las marítimas. Y pues su último gran proyecto realmente fue un viaje por los puertos de Francia hacia 1929 y 1931 bajo el financiamiento de su amigo Gaston Levi. Él era un empresario que le gustaba el arte y pues exactamente pues financió lo que son los viajes de Signac, ya que pues para ese entonces ya era una figura clave en la escena artística. Signac siempre fue descrito como una persona muy alegre, muy enérgica, extrovertido, y se ve muy bien reflejado exactamente en la paleta de colores que él utilizaba. Se ven colores bastante cálidos y bastante fuertes en este caso, en su obra neoimpresionista. A pesar de haber pasado a la historia como un pintor neoimpresionista, pues él siempre tuvo ciertos aires impresionistas, como había comentado, es decir, siempre prefería lo que es la pintura al aire libre. Exactamente, los trazos eran mucho más sueltos a diferencia de los demás neoimpresionistas. Obviamente, pues esto lo llevó a preferir las acuarelas a diferencia del óleo, que era muy tedioso y tomaba mucho tiempo y mucho trabajo lo que es hacer pues una pintura al óleo completa, ¿no? Aquí podemos ver lo que serían ya sus últimas obras y la evolución exactamente de lo que tuvo. A pesar de esto, yo considero que sus obras más distintivas y que más remarcan exactamente el estilo de Signac serían sus acuarelas. Tienen un estilo bastante llamativo y mucho más libre a diferencia de sus óleos. El trazo es mucho más suelto, mucho más espontáneo, los colores son más llamativos. Deja estos espacios en blancos para darle cierta armonía a lo que es la obra, ¿no? Contrastes de color, colores cálidos. Estas serían las últimas de sus obras. Sus acuarelas, formatos medianos, pequeños. Y estas son las referencias que saqué para hacer la presentación. El libro que escribió Signac, de Eugène Delacroix, al neoimpresionismo, y un libro ilustrado y biográfico acerca de la vida de Paul Signac. Como sea, pues espero que les haya gustado, perdón, y de antemano, pues gracias.